Muy bien, muy buenos días o buenas tardes, muchachas. Muchas gracias por conectarse a esta clase virtual. El día de hoy vamos a platicar o vamos a empezar a platicar sobre lo que es sobre lo que son las teorías del clima organizacional. ¿De acuerdo? Les voy a compartir la pantalla para que puedan ver la información. Muy bien, todas ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, bueno. Como lo estábamos platicando la última clase, ¿no? La clase pasada. Estábamos hablando un poquito del clima organizacional y más que nada qué es lo que afecta o lo que podría influir para que exista un buen clima, ¿no? Y ustedes pusieron muy buenos ejemplos de un clima organizacional, pero dentro de su escuela. ¿Sí lo recuerdan? Perfecto. Entonces, vamos a continuar con lo que es la clase. Ahora toca el tema, más que nada, sobre las teorías del clima organizacional. El día de hoy vamos a ver una teoría que es muy, muy importante y el día lunes vamos a terminar con lo que serían las siguientes teorías, ¿no? Porque sí me gustaría expandirme un poquito más en lo que es esta primera que ahorita lo vamos a comentar. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere con las teorías del clima organizacional? Perdón. Estas teorías intentan explicar aquellos factores que integran lo que es el clima organizacional, ¿no? ¿Recuerdan qué era el clima organizacional? ¿Sí? En pocas palabras, el clima organizacional, pues es el ambiente, ¿no? Que comparte el trabajador con sus demás compañeros e incluso aquel que comparte con sus superiores, ¿no? Es decir, jefe, líder, supervisores, toda esta cuestión de la jerarquía que va hacia arriba, ¿no? Todo este ambiente, digamos así, que lo ideal pues sería que fuera lo más positivo, ¿no? O beneficioso para todos los integrantes de la organización, ¿no? Pero hay casos donde no existe un buen clima laboral o un buen clima organizacional y es ahí donde empiezan a tener problemas tanto los trabajadores como los jefes, ¿no? Y personas más arriba dentro de la jerarquía. Bueno, entonces como les comento, las teorías que vamos a revisar el día de hoy, pues intentan explicar todas estas cuestiones que forman parte del clima organizacional, ¿no? Como lo habíamos comentado en la clase pasada también, pues son los factores y las estructuras del sistema que dan lugar a cierto clima o cierto ambiente en función de la percepción, sobre todo esto de la percepción de los miembros de la organización, es decir, lo que ustedes o lo que las personas, los trabajadores perciben de las relaciones de los demás, ¿no? Cómo se lleva cada uno de estas personas. Obviamente, pues el clima organizacional, como lo habíamos comentado también en clases pasadas, pues genera determinados comportamientos, sobre todo adecuados dentro de lo que es el sistema organizacional, ¿no? Y como les comentaba, los más importantes, digámoslo así, o los que vamos a revisar, van a ser la teoría de Likert, la teoría del Litwin y Stringer, no sé cómo se pronuncian, se las debo, pero esas teorías son las que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a revisar lo que es Likert y el lunes vamos a terminar con lo que es Litwin y Stringer. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, como les comento, las teorías intentan explicar el porqué, digámoslo así, del clima organizacional, ¿no? Ya sea bueno o malo. Muy bien, vamos a continuar o vamos a empezar, por decirlo así, con lo que es Likert. Este personaje muy famoso, pues, da muchos aportes a lo que es la organización, ¿no? A las teorías de la organización. Más que nada, pues nos vamos a centrar el día de hoy a lo que es su teoría sobre el clima organizacional. Este teórico, este autor,
pues defiende que el comportamiento asumido por los trabajadores pues depende directamente del comportamiento de los gerentes, de los supervisores o incluso de las personas que tienen un rol administrativo, por supuesto, ¿no? Y pues las condiciones organizacionales que los mismos trabajadores perciben, ¿no? Si se ve que el ambiente es muy estricto, pues obviamente mi perspectiva de lo que es del clima organizacional, pues va a ser un poquito afectado y obviamente mi comportamiento gracias a esa percepción, pues se va a ver afectada también. Obviamente, pues la relación de un trabajador con sus demás compañeros está determinada por la percepción del clima organizacional y a su vez el comportamiento está determinado por lo que es el clima organizacional, ¿no? Esto va a depender si se da un buen clima organizacional o, por lo contrario, no se da un clima organizacional, ¿no? Si lo notan, hasta ahorita, pues a lo mejor sí lo ven como algo cíclico, ¿no? Es decir, la organización establecida ya tiene un clima organizacional. Entonces, ya sea bueno o malo, yo como trabajador, a lo mejor de nuevo ingreso, pues voy a percibir ese clima organizacional y ese clima organizacional que ya está establecido va a repercutir en lo que es mi percepción y por supuesto esa percepción va a influir en lo que es mi comportamiento, ¿no? Si le voy a echar ganas, si no le voy a echar ganas a lo que es mi trabajo. Y por supuesto, como lo habíamos comentado anteriormente, pues viene sobre la motivación de cada uno, de cada una de las personas que integran pues la organización. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, pues Likert, como lo comentábamos, mantiene que el comportamiento de las personas, de los trabajadores, depende directamente del comportamiento de los administrativos o de las personas que están en un nivel más arriba en la jerarquía. Y por supuesto, las condiciones organizacionales que estas personas o estos trabajadores perciben. ¿Sí me explico? Sí, ok. Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar. Por supuesto que la percepción de los trabajadores, como lo comenta Likert, está afectada por varios o varias variables, por supuesto, que entran en lo que es la persona, ¿no? Por ejemplo, los parámetros ligados al contexto, ¿no? A la tecnología, a la estructura del sistema, pues también me va a dar una percepción, ya sea buena o mala, de lo que es el clima organizacional. Es decir, lo que se refiere al contexto es aquello que no es humano, ¿no? Por ejemplo, la estructura, si mi ambiente de trabajo material, digámoslo así, es adecuado para mí o para mis compañeros, si tengo a la disposición recursos de tecnología para llevar a cabo mi trabajo, también es muy importante esta parte, ¿no? La posición jerárquica, perdón, del trabajador que ocupa dentro de la organización y del salario que, por supuesto, viene muy ligado a esta parte. Es decir, mi jerarquía también me va a dar una motivación para hacer mi trabajo mejor, ¿no? A lo mejor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la percepción que tiene un trabajador, digámoslo, en maquilas, de lo que es su trabajo, un trabajador, un obrero de producción, a lo que es el supervisor, ¿no? De las líneas de producción. Obviamente no va a ser lo mismo y por supuesto, aquí, sabiendo el salario que cada uno gana, pues una persona que es de producción, obrero de producción, pues a lo mejor se va a esforzar un poquito más para llegar a lo que es una jerarquía un poco mayor y decir, bueno, ya soy supervisor, ya puedo ganar un poquito más, ¿no? Y si esa motivación sigue, pues el trabajo va a ser mejor, por supuesto, y a lo mejor puede alcanzar niveles mayores dentro de lo que es la jerarquía, ¿no? Por supuesto, esta parte viene muy ligada a lo que es la motivación, perdón, de cada trabajador. Otro aspecto que puede ser afectada, pues, es más que nada la personalidad, ¿no?
las actitudes y nivel de satisfacción que una persona tiene al momento de su trabajo, ¿no? Del momento de realizar su trabajo. Mi personalidad, si voy a ser a lo mejor, ¿por qué no? Dócil, por ejemplo, ¿no? O alguien un poquito temperamental, de que no se deja. Y mis actitudes, por supuesto, van a ir muy ligados a lo que es la personalidad. Es decir, si soy una persona que causa problemas, pues mi percepción o la percepción de los demás también, pues se va a ver muy afectada por mi tipo de personalidad que tengo, ¿no? Y a lo mejor, por ejemplo, si soy jefe, si soy líder, el clima organizacional pues se va a ver muy afectado en mis trabajadores, ¿no? Porque ellos me perciben como que alguien que solo causo problemas, que solo causo conflictos. Entonces a lo mejor ellos se van a ir alejando un poquito de mí por mi forma de ser. ¿De acuerdo? Y la percepción que tienen los subordinados y superiores del clima organizacional. Por supuesto, como lo estaba comentando, ¿no? Si a lo mejor yo no tengo problemas, yo siendo jefe o siendo líder, no tengo problemas con mis trabajadores, pero a lo mejor yo tengo problemas con los administrativos o con los directivos de la organización, aún así, mis trabajadores lo van a percibir y por supuesto va a ser afectada, su comportamiento va a ser afectado. ¿Sí me explico? ¿Me estoy yendo muy rápido? ¿Estoy yendo muy lento? ¿Todo está bien? Sí, bueno, vamos a continuar. Todo está bien, profe. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Muy bien, vamos a continuar entonces. Bueno, dentro de la teoría de Likert, pues establece más que nada tres tipos de variables que definen las características propias de una organización y que por supuesto influyen en la percepción de los trabajadores del clima organizacional. Son tres, nada más, ¿de acuerdo? No son largas eh, y no son muy difíciles de entender, ¿no? Que son variables, como lo estábamos comentando, son tres variables. La primera son las variables causales. Estas indican el sentido en que una organización tiene que evolucionar y cómo esta organización obtiene los resultados, ¿no? Es decir, básicamente se podría decir que son las variables principales o iniciales de lo que es un buen o una buena o un buen clima, perdón, organizacional. Es decir, indican el sentido, como lo habíamos comentado, en que una organización tiene que evolucionar y cómo la organización obtiene los resultados. Y para esto tiene elementos muy importantes. Por ejemplo, lo que es la estructura organizativa y lo que es la estructura administrativa, ¿no? Es decir, nosotros como altos directivos tenemos que poner una estructura adecuada para que el clima organizacional no se vea tan influenciada negativamente y pues sea mucho mejor, ¿de acuerdo? Y por supuesto, las decisiones y las competencias que nosotros podemos asumir como altos directivos, pues va a afectar en gran medida lo que es el clima organizacional. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Digamos que es lo que ya está, por ejemplo, o lo que nosotros podríamos eh, implementar para que el clima organizacional sea lo más favorable que se pueda para todas las personas que trabajan con nosotros. Por ejemplo, lo que ya está o lo que nosotros podemos implementar, pues, es la estructura, pues, de la organización, es decir, la jerarquía, por ejemplo, quién hace qué y qué tareas le tocan a quién, por supuesto, ¿no? Y la parte de la estructura administrativa, es decir, la jerarquía puntual. Es decir, por ejemplo, están los directivos, están los accionistas, están los directivos, están los gerentes y nosotros poner a personas calificadas, por supuesto, para cada puesto. Y por supuesto, las decisiones que tomen estas personas, junto con sus actitudes, pues va a propiciar, digámoslo así, lo que es un buen clima organizacional o también puede ser que no
implementen un buen clima organizacional. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Una pregunta? ¿Una duda? ¿No? Ok. La segunda variable. La segunda variable, digamos, son las intermedias o secundarias, ¿no? Estas más que nada, pues están orientadas a medir el estado interno de la organización, es decir, cómo estamos avanzando o qué es lo que necesitamos cambiar o mejorar. Para esto nos podemos apoyar de elementos muy puntuales que son muy importantes. Por ejemplo, lo que es la motivación, ya sea de un grupo de personas o individualmente. Lo que es el rendimiento también, a lo mejor de un área de producción, a lo mejor un área o un departamento de lo que es la organización y dentro de este departamento, pues individualmente. ¿Cuál es el rendimiento que tiene cada persona al momento de realizar sus tareas? La comunicación también es muy importante. ¿Cómo se comunican las personas dentro de lo que es el grupo o el departamento? ¿Cómo es la comunicación de este departamento con su gerente, por ejemplo? Y cómo toda esta comunicación, perdón, se pasa a través de la jerarquía como antes lo estábamos viendo. Y por supuesto la toma de decisiones, ¿no? Entre todos se pueden tomar decisiones para llegar a un acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Se están durmiendo? ¿Sí? Espero que no. Y por último, pues tenemos lo que son las variables finales. Estas variables son el resultado de la combinación de las dos primeras variables. Estas están orientadas a establecer lo que son los resultados obtenidos por la organización, ya sea resultados en lo que es la producción, en lo que es la venta, por ejemplo, la ganancia y la pérdida, y por supuesto en los resultados de los objetivos que se plantea cada departamento de la organización. ¿De acuerdo? También ve aquellos resultados obtenidos cuando se crean cambios dentro de cada departamento o de cada organización. ¿De acuerdo? Más que nada son estas partes, como les comento, elementos muy importantes que es la productividad, es decir, los resultados de tu productividad como gerente de un departamento, por ejemplo, ¿no? Lo que es la ganancia, qué tanto ganamos y pues lo que es las pérdidas, ¿no? De qué tanto perdemos, a lo mejor lo que es, no sé, por ejemplo, el scrap, ¿no? Que es aquellas piezas, por ejemplo, que no se pueden utilizar otra vez o son defectuosas, o la merma, como lo comentan, o como es conocido en otro tipo de organizaciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Muy bien. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces, continuando. Según Likert, gracias a las interacciones de todas estas variables, de todas esas tres variables, tienen como resultado o consecuencia la determinación, digamos así, de los tipos de clima organizacional. Y dentro de estos tipos de clima organizacional, perdón, también encontramos cuatro tipos de sistemas. Es decir, los tipos de clima organizacional son el clima autoritario explotador, clima autoritario, perdón, paternalista, clima participativo consultivo, perdón, y el clima de participación en grupos. Dentro de cada uno de estos tipos de climas organizacionales tenemos lo que es cuatro sistemas, ¿no? Que es el compuesto por el sistema número 1, compuesto por el sistema número 2, el número 3 y el número 4 para cada uno de estos tipos de clima organizacional. Es decir, el clima organizacional se puede clasificar, perdón, en cuatro tipos de clima. ¿De acuerdo? Entonces, lo que
uno como gerente debería de buscar serían estos últimos climas, más que nada, ¿no? Por ejemplo, el clima participativo, consultivo y el clima de participación en grupos. ¿Por qué? Porque si alcanzan a ver lo que es esta tabla, va a haber características de cada uno de ellos. Y lo que se busca dentro de lo que es una organización es la confianza que podría existir entre los gerentes y los trabajadores, por ejemplo. Es cuando hay una comunicación afectiva o efectiva dentro de lo que es la organización. Pero existen muchas organizaciones también donde el clima organizacional no es el adecuado. Para esto tenemos el clima autoritario explotador y lo que es el clima autoritario paternalista, donde su más característica más llamativa, por así decirlo, pues sería donde no existe una confianza entre los jefes o los gerentes y los trabajadores, ¿no? Esos son ejemplos muy puntuales, ¿no? Estos dos últimos, como les comento, pues son los ideales. Es cuando existe una participación tanto de lo que es el gerente como de los trabajadores y se tienen en cuenta decisiones importantes que los trabajadores pueden aportar. En cambio, los primeros dos, como les comento, son aquellos donde no existe la confianza y donde la opinión de los trabajadores no tiene voz ni voto. Es decir, yo como jefe, yo hago los cambios que se necesitan sin tenerte en cuenta a ti como trabajador. ¿De acuerdo? Por favor, revisen este cuadro que es muy, muy importante. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No. ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Entonces, pues ya con eso terminamos lo que es la primera teoría. Y el lunes vamos a revisar lo que es la teoría de Litwin, perdón, y Stringer.